Durante meses, el sargento Arturo vivió aferrado a un solo sueño: volver a casa. Soñaba con sorprender a su pequeña hija Paloma, ver en sus ojos la alegría más pura, escuchar sus risas llenando las paredes, sentir un hogar cálido y un abrazo capaz de borrar la distancia y la soledad de la guerra. Pero la escena que encontró, observando a través de una ventana polvorienta, distó mucho de ser un cuento de hadas. No vio un plato caliente esperándolo, sino un tazón de metal en el suelo, una imagen que le destrozó el alma. Su reacción no fue de ira, sino de un dolor tan profundo que parecía expandirse por todo el vecindario. Esta es la historia de cómo se rompió el corazón de un padre, y de la justicia que nació de sus pedazos. El olor fuerte a cloro y pino quemaba la nariz de Paloma, demasiado intenso para una cocina tan pequeña. Con apenas 6 años, sus rodillas conocían de memoria la dureza de cada baldosa de terracota en la casa de su tía Beatriz. Se movía con una meticulosidad impropia para su edad, frotando el piso con un trapo viejo, asegurándose de que no quedara una sola mancha. Cada movimiento era deliberado, silencioso, diseñado para no llamar la atención. Ser invisible era la mejor manera de sobrevivir allí. Beatriz estaba sentada a la mesa, con una taza de café cargado entre las manos. No leía el periódico ni miraba la pequeña televisión que zumbaba en la esquina. Simplemente observaba a su sobrina, con los labios apretados en esa línea fina de desaprobación perpetua. El silencio era espeso, roto solo por el roce suave del trapo contra el suelo. «Más rápido, niña», ordenó de pronto, su voz cortando el aire como un cuchillo. «No tengo todo el día para verte arrastrarte como un gusano». Paloma asintió sin levantar la vista, acelerando el movimiento mientras el corazón le golpeaba el pecho. El miedo era una sombra fría que la acompañaba incluso bajo el sol implacable de Jalisco. Al terminar con el piso, pasó a su siguiente tarea: lavar los platos del desayuno. Arrastró un banquito de madera para alcanzar el fregadero. El agua estaba fría, pero ya se había acostumbrado. Mientras lavaba un plato viejo y desportillado, sus dedos húmedos y pequeños perdieron el agarre. El plato cayó, golpeó el borde del fregadero con un clac agudo y se partió en dos. Paloma quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, mirando la porcelana rota. Sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Beatriz se levantó con una lentitud que helaba la sangre. Se acercó, observó primero los pedazos y luego el rostro asustado de la niña. «¿Pero qué has hecho? ¿Inútil?», bramó, sujetándole el brazo con fuerza brutal. Las uñas se clavaron en su piel. «No puedes hacer nada bien. ¿Sabes cuánto cuestan las cosas? Tu padre me manda dinero, pero no para que destruyas mi casa». Lo siento, tía. Se me resbaló», balbuceó Paloma. «¿Se te resbaló?», repitió Beatriz, imitando su voz con burla. «Siempre tienes una excusa. Recoge cada pedazo. Y esta noche no habrá cena para ti». La empujó, y Paloma tuvo que esforzarse por no caer. Con manos temblorosas, recogió los fragmentos. Un corte afilado le abrió la piel del dedo, dejando una gota roja y brillante sobre la cerámica blanca. La observó un instante antes de apretar con fuerza para detener la sangre. No se quejó. Nunca lo hacía. Horas después, cuando la casa quedó en silencio y Beatriz salió con sus hijos, Paloma corrió a su pequeño cuarto de almacenamiento, donde apenas cabía la cama estrecha y una ventana alta dejaba pasar un hilo de luz polvorienta. Debajo de la almohada guardaba su único tesoro, una fotografía descolorida. En ella, un joven de uniforme militar sonreía bajo el sol del desierto. Era su padre, Arturo. Los bordes de la foto estaban suaves por el roce constante de sus dedos. Sentada en la cama, acercó la imagen a su rostro y rozó con la yema el contorno de la mejilla de su padre. «Hola, papá», susurró. «Hoy rompí un plato». La tía Beatriz se enojó mucho, pero estoy bien. Ojalá estuvieras aquí. Cerró los ojos intentando atrapar el eco de su risa, el calor de sus manos grandes levantándola en el aire. Esos recuerdos eran un bálsamo para su alma herida, un pequeño fuego que mantenía vivo en la oscuridad de su soledad. La foto era su escudo, su prueba de que, en algún lugar del mundo, alguien la amaba. Era la única razón por la que soportaba cada día. En la casa contigua, doña Consuelo regaba sus bugambilias de un rojo intenso. Era una mujer de 70 años, con la espalda encorvada por el tiempo, pero con una mirada que no se perdía detalle. Desde la ventana de su cocina, que daba al patio de Beatriz, había sido testigo silenciosa de muchas cosas. Había visto a la pequeña Paloma siempre sola, siempre trabajando. La había visto barrer bajo el sol abrasador mientras sus primos jugaban.
Había notado las ropas viejas, demasiado grandes o demasiado pequeñas, y más de una vez la forma en que la niña se encogía cuando su tía se acercaba. Esa tarde, vio a Paloma salir al patio trasero para sacar la basura. Su pequeña figura se movía como una sombra, con los hombros caídos. Vio una mancha roja en su dedo y el gesto de esconderlo. El corazón de la anciana se encogió. Conocía el abuso, no por libros, sino por haberlo vivido y visto a lo largo de su vida. Mientras observaba a la niña desaparecer en la casa, suspiró y un pensamiento pulido por décadas de observación le atravesó la mente. A veces, las cicatrices más profundas son invisibles y el llanto más doloroso es el que se ahoga en silencio. No sabía qué podía hacer, pero presentía, en sus viejos huesos, que la tristeza de esa niña era una tormenta que tarde o temprano estallaría. Rezó para que, cuando sucediera, hubiera alguien allí para protegerla. Habían pasado 3 días desde el incidente del plato. 3 días en los que la cena de Paloma había sido un vaso de agua y un trozo de pan seco comido a escondidas en su cuarto. El hambre era un nudo sordo en su estómago, pero era el silencio de su tía lo que más le pesaba. Beatriz no le había vuelto a dirigir la palabra. Se limitaba a mirarla con frialdad, siguiéndola con los ojos, recordándole su crimen. Esa tarde, mientras desempolvaba los muebles del salón, el agudo timbre del teléfono fijo rompió el silencio. Un sonido que debería traer alegría, una conexión con el mundo exterior, pero que para Paloma sonaba como una alarma. Beatriz, que estaba en la cocina, salió secándose las manos en el delantal. En su rostro ocurrió una transformación extraña. La dureza se suavizó, los labios se curvaron en una sonrisa forzada, los ojos adoptaron un brillo artificial. Era la máscara que usaba para el mundo. Se acercó al teléfono, pero antes de contestar, se inclinó hacia Paloma. «Es tu padre», susurró, con un aliento que olía a café y amenaza. «Ya sabes lo que tienes que decir. Que estás feliz, que te cuido bien, que me quieres mucho». Le agarró la barbilla, obligándola a mirarla. «Tu padre es un soldado. Está muy lejos, luchando por nosotros. No necesita tus quejas de niña tonta. Necesita saber que su hija está a salvo y agradecida. Si dices una sola palabra fuera de lugar, si escucho un solo sollozo, te juro, Paloma, que te arrepentirás el resto del mes. ¿Entendido?» Paloma asintió, tragando saliva. El nudo en su garganta dolía tanto como el hambre. Beatriz sonrió satisfecha y descolgó el teléfono. «Arturo, mi querido hermano, ¿cómo estás? Qué alegría escuchar tu voz». «Sí, sí, todos bien aquí. Tu sobrina te manda muchos besos. ¿Quieres hablar con ella?» «Claro, se pondrá loca de contenta». Le pasó el auricular. El plástico se sentía frío y pesado en su mano temblorosa. «Papá», dijo, apenas un hilo de voz. «Mi Paloma, mi princesa». La voz de Arturo estaba llena de vida y un amor tan inmenso que a ella le dolió físicamente. «Te extraño tanto, mi cielo. ¿Cómo está mi niña bonita?» «Sí, bien, papá», logró decir. «Me dijo tu tía que eres una gran ayuda en casa». Paloma miró de reojo a Beatriz, que asintió lentamente, sonriendo sin calidez. «Sí, papá, esa es mi chica. Oye, ¿y qué comiste hoy? ¿Tu tía preparó esas enchiladas que tanto te gustan?» El recuerdo del pan seco y el agua la golpeó. «Sí, estaban muy ricas». «Qué bueno, mi hija. Me alegra que te esté consintiendo. Oye, ¿ya te compró el vestido de flores que vimos por internet? Te envié el dinero la semana pasada para que lo tuvieras para el festival del pueblo». Paloma no sabía nada de ningún vestido. Por el pasillo, vio a sus primos pasar con zapatillas nuevas y relucientes. «Sí, papá, es muy bonito. Quiero ver una foto. Dile a tu tía que me la mande». La risa de Arturo sonaba lejana, feliz, ajena a la realidad. «Bueno, mi vida, tengo que irme. La conexión no es muy buena aquí, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo. Pórtate bien. Te llamaré pronto». «Yo también te amo, papá», susurró Paloma, y esa fue la única verdad que pronunció en toda la conversación. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero la borró con rapidez usando el dorso de la mano contraria, antes de que Beatriz pudiera notarla. «Adiós, princesa». La línea quedó en silencio. Paloma se quedó con el auricular aferrado como si así pudiera retener los últimos ecos de la voz de su padre. Beatriz se lo arrancó de la mano con brusquedad y lo colgó. La máscara había desaparecido. «Bien hecho», dijo con frialdad. «Al menos sirves para algo. Ahora vuelve a tu trabajo». Al día siguiente, el celular de Beatriz emitió un pitido.
Era la notificación de la transferencia mensual de Arturo. Paloma vio cómo su tía miraba la pantalla con una sonrisa de satisfacción genuina, una sonrisa que jamás se dedicaba a ella. Esa misma tarde, Beatriz llevó a Diego y Valeria a la plaza del pueblo. Paloma los observó desde la ventana del salón, la que tenía prohibido abrir, y vio cómo su tía les compraba a sus primos grandes vasos de horchata y elotes cubiertos de mayonesa, queso y chile. Los tres reían. Diego presumía un balón nuevo. Valeria lucía una diadema brillante en el cabello. Estaban gastando el dinero de su padre, el dinero de su vestido de flores. El mundo, al otro lado del cristal, parecía lleno de color y vida, mientras que el suyo era gris y callado. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Paloma volvió a sacar la fotografía. La voz de su padre, tan llena de amor y tan engañada, resonaba en sus oídos. El dolor ya no era solo por la crueldad de su tía o por la ausencia de él. Ahora pesaba también la culpa. Su silencio protegía a su verdugo y engañaba a su salvador. Abrazó la foto contra el pecho como si la sonrisa de su padre pudiera absorber la amargura que sentía. El amor que le enviaba cruzaba desiertos y océanos para llegar hasta ella, pero antes de alcanzarla era interceptado y envenenado. Y ella, con su silencio, ayudaba a que ese veneno se extendiera. La escuela era el único lugar donde Paloma encontraba un resquicio de normalidad, aunque ni siquiera allí era una niña como las demás. Durante el recreo, mientras los otros corrían y reían, ella buscaba la sombra de un viejo pirul y se acurrucaba con las rodillas contra el pecho, sacando un pequeño cuaderno y un lápiz gastado. No dibujaba flores ni soles sonrientes como las otras niñas. Dibujaba siempre a un hombre con uniforme. A veces en el desierto, a veces en un barco. Siempre con la misma sonrisa cálida que tenía en la fotografía bajo su almohada. La señora Romero, su maestra de primer grado, la observaba con frecuencia desde la ventana. 20 años enseñando le habían enseñado a leer el lenguaje silencioso de los niños. En Paloma veía algo más que timidez. Percibía una tristeza antigua, un peso que no debería cargar. Notaba su ropa limpia pero gastada, su delgadez y la forma en que jamás hablaba de su casa. Un martes por la mañana, la oportunidad para indagar llegó sin aviso. Durante la clase de lectura, pidió a Paloma que repartiera los libros. Cuando la niña se estiró para alcanzar uno de los estantes altos, la manga de su suéter se deslizó y dejó ver un moretón oscuro, violáceo, con la forma inconfundible de unos dedos que habían apretado con fuerza. La señora Romero sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. Esperó a que sonara la campana del recreo. «Paloma, cariño, ¿podemos hablar un segundo?», dijo, arrodillándose para quedar a su altura, con voz suave. La niña se tensó al instante, sus ojos grandes se llenaron de pánico. Asintió sin decir palabra. «Vi la marca en tu brazo». «¿Cómo te la hiciste, mi niña?». La voz de su tía resonó en su cabeza. «Si dices una sola palabra, te mataré». El miedo peleaba contra las ganas desesperadas de contarlo todo, pero ganó el miedo. Me caí», susurró, bajando la mirada. Estaba jugando en el patio. «¿Segura, Paloma?», insistió la maestra, con gentileza. «Parece más bien que alguien te sujetó con fuerza. Puedes contarme lo que sea. Estoy aquí para ayudarte». Las lágrimas ardían en sus ojos. Quería gritar «fue mi tía», pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. «Solo fue una caída, maestra. Soy muy torpe». La señora Romero no le creyó, pero sabía que presionarla solo la asustaría más. Aún así, el protocolo era claro. Debía hablar con su tutora. Esa misma tarde, Beatriz llegó a la escuela. Entró al salón con una preocupación fingida en el rostro. «Señora Romero, gracias por llamarme. Me tenía con el alma en un hilo. ¿Le pasó algo a mi Paloma?». «Siéntese, por favor», respondió la maestra, manteniendo un tono profesional. «Estoy preocupada por ella». Hoy noté un moretón bastante grande en su brazo. Beatriz llevó una mano al pecho y fingió un sobresalto. «¡Ay, Dios mío! Otra vez. Esta niña, se lo digo 1000 veces. Ten más cuidado al jugar. Es tan torpe. Siempre se está cayendo golpeando. Tiene el cuerpo lleno de marquitas por sus juegos bruscos». «Entiendo», respondió la maestra, sin dejarse convencer. «Pero también he notado que está muy callada, retraída, rara vez juega con los demás». Beatriz suspiró dramáticamente, como si cargara con el peso del mundo, e incluso logró que una lágrima falsa brillara en la esquina de su ojo. «Es que extraña mucho a su padre», dijo Beatriz con un suspiro. «Mi hermano Arturo, desde que se fue, ella se ha vuelto muy sensible.
Yo hago todo lo que puedo, de verdad. La trato como si fuera mi propia hija, pero es difícil. Es una gran responsabilidad para mí, con mis otros 2 hijos. De repente, su tono cambió, tornándose más duro y ofendido. ¿Acaso está usted insinuando algo, maestra? No, no, no. Por supuesto que no, se apresuró a responder la señora Romero, sintiéndose acorralada. Mi deber es solo asegurarme de que los niños estén bien. Pues puede estar tranquila, replicó Beatriz, poniéndose de pie y recuperando la compostura. Su voz ahora era fría. Yo cuido perfectamente de mi sobrina. Es mi sangre. Le agradecería que no volviera a sembrar dudas sobre mi familia. La actuación de Beatriz fue impecable. Dejó a la señora Romero sintiéndose impotente y casi culpable por haber sospechado sin pruebas. Con la negación de la niña y la convincente interpretación de la tía, las manos de la maestra estaban atadas. La luz de esperanza se había extinguido. Esa noche, cuando Beatriz llegó a casa, encontró a Paloma terminando de poner la mesa para la cena. No le gritó, no la castigó. Simplemente se acercó, y con una sonrisa helada que no llegó a sus ojos, le susurró al oído. ¿Ves lo que pasa cuando la gente mete las narices donde no le importa? La maestrita se creyó todo mi cuento. Paloma se inclinó un poco más, como si temiera no escuchar bien, pero lo que recibió fue aún más aterrador. Tuviste suerte hoy. No lo olvides. El susurro fue más espantoso que cualquier grito. Un frío glacial recorrió la espalda de la niña. Entendió el mensaje, no había escapatoria. La trampa se cerraba cada vez más a su alrededor. El sol de la tarde caía a plomo sobre el pequeño pueblo, obligando a la mayoría a refugiarse en sus casas. En el porche de la suya, sentada en su mecedora de madera que crujía rítmicamente, doña Consuelo observaba. Su mirada no estaba perdida en la calle polvorienta, sino fija en la casa de al lado. Vio la pequeña Paloma salir con un cesto de ropa casi tan grande como ella, luchando por llevarlo hasta el tendedero del patio trasero. Vio cómo sus bracitos temblaban por el esfuerzo, cómo se ponía de puntillas para colgar las sábanas de su tía y de sus primos. Un rato después, Carmen, una vecina más joven que vivía al otro lado de la calle, salió a barrer su entrada. Al ver a doña Consuelo, se acercó, secándose el sudor de la frente. «Buenas tardes, doña Consuelo. Qué calor hace hoy, ¿verdad?», saludó, apoyándose en su escoba. «Buenas tardes, mi hija», respondió la anciana, sin apartar la vista de Paloma. «El calor de afuera no es nada comparado con el que algunos llevan por dentro». Carmen siguió su mirada y suspiró. «Pobre criatura, siempre trabajando. ¿No te parece extraño?», preguntó doña Consuelo en voz baja, como compartiendo un secreto. «Esa niña está demasiado calladita. Nunca la oigo reír. Nunca la veo jugar. Sus primos corren por la calle todo el día, pero ella es como una pequeña sombra en esa casa». Carmen bajó la voz también, mirando a ambos lados de la calle. «Sí, a mí también me parte el corazón. El otro día mi hijo la invitó a jugar a las canicas y ella solo negó con la cabeza y se metió corriendo a la casa. Un minuto después salió su tía Beatriz y nos echó una mirada que podría congelar el sol. Hizo una pausa y añadió la frase que siempre ponía fin a esas conversaciones. Pero, ¿qué se puede hacer, doña Consuelo? Beatriz es su familia, la hermana de su padre. No es bueno meterse en asuntos ajenos. Podríamos causar más problemas para la niña». Doña Consuelo asintió lentamente, con una profunda tristeza en los ojos. Conocía esa lógica. Era el muro invisible que protegía los secretos más oscuros de muchas familias. La gente veía, la gente susurraba, pero nadie actuaba. Mientras tanto, la pequeña sombra de Paloma se desvanecía un poco más cada día. A cientos de kilómetros de distancia, en una polvorienta base militar en el norte del país, el sargento Arturo doblaba una camiseta con precisión militar. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba en un pequeño pueblo de Jalisco, con su hija. Su amigo y compañero de pelotón, Gabriel, estaba sentado en la litera de al lado, limpiando su rifle. «Sigues con la mirada perdida, hermano», dijo Gabriel sin levantar la vista, mientras limpiaba su rifle. «Pensando en tu hija», Arturo suspiró. «Siempre, Gabriel, siempre». Sacó del bolsillo la cartera y de ella la fotografía de Paloma. La observó por enésima vez. Su sonrisa, sus ojos brillantes, esa luz que parecía eterna. «Hace 2 días recibí un paquete de mi hermana. Se suponía que era de Paloma. ¿Y no te alegró?». «No era de ella», respondió Arturo con la voz hueca. Dentro había un dibujo,
unas flores mal hechas, con colores chillones. Eso no era su estilo. Paloma dibuja con más detalle, con más corazón. Hizo una pausa, apretando la foto entre los dedos. Venía también una nota de Beatriz, escrita a máquina. Decía que Paloma estaba demasiado ocupada jugando para escribirme ella misma. Negó con la cabeza, con rabia contenida. Mi hija nunca está demasiado ocupada para mí, y sabe escribir mi nombre. Siempre lo pone en sus dibujos. Gabriel dejó de limpiar el rifle y lo miró, con un gesto serio. Quizás solo estás pensando demasiado. No lo sé. Arturo apartó la vista. Desde hace semanas tengo esta inquietud. Una sensación extraña en el pecho que no me deja dormir. Recordó la llamada del otro día, su voz apagada. Mi hermana dice que está feliz, pero yo siento que algo no está bien. Es una corazonada, ¿sabes? De esas que tienes en el campo de batalla justo antes de que todo se vaya al diablo. Se quedó mirando la foto. El papel estaba desgastado, casi transparente por el sudor de sus manos. La sonrisa de la niña parecía, en ese instante, una súplica silenciosa. Tomó una decisión. El mundo podía esperar. El deber podía esperar. Su hija no. Se levantó con una determinación repentina. Voy a ir a verla. ¿Así nomás? Gabriel se puso de pie también. Así nomás, confirmó Arturo. Voy a pedir un permiso de emergencia. Diré que es su cumpleaños, o que hay un problema familiar. No me importa lo que tenga que inventar. Siento que tengo que ir ahora. Es un viaje largo, Arturo. Lo sé, pero no puedo ignorar esta sensación. Prefiero equivocarme y encontrarla feliz y jugando, que quedarme aquí y que sea demasiado tarde. Gabriel le puso una mano en el hombro. Haz lo que tengas que hacer, hermano. Yo te cubro aquí. Una hora después, con una mochila al hombro y un permiso de emergencia aprobado en el bolsillo, Arturo subía a un autobús. Era la primera etapa de un largo viaje hacia casa. Mientras el vehículo se ponía en marcha, levantando una nube de polvo, se acomodó en su asiento y cerró los ojos. No pensaba en el abuso, ni en su hermana, ni en las sospechas que lo atormentaban. Solo pensaba en la cara de su hija al abrir la puerta y verlo allí, en su grito de alegría, en sus bracitos rodeando su cuello, en el olor de su cabello. Iba a ser la mejor sorpresa del mundo. Sonrió para sí mismo, ajeno a la tormenta que le esperaba, viajando con el corazón lleno de una esperanza pura y luminosa, una esperanza que pronto sería hecha pedazos. El viaje fue largo y agotador, una odisea de casi 24 horas a través de la vasta y cambiante geografía de México. El primer autobús, grande y moderno, devoró las interminables rectas de las carreteras del desierto norteño, un paisaje de ocres y cielos infinitos que le resultaba demasiado familiar. Intentó dormir, pero la emoción y esa inquietud persistente en el pecho se lo impedían. Se quedó mirando por la ventana, viendo pasar pequeños pueblos y ranchos solitarios, cada uno un pequeño universo de vidas desconocidas. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos y esperanzas. Recordó la última vez que había visto a Paloma, en la ruidosa central de autobuses, justo antes de partir en su último despliegue. Era tan pequeña, aferrada a su pierna, con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas que se negaba a derramar, intentando ser valiente para su papá soldado. Le había prometido volver pronto. Le había prometido que su tía Beatriz la cuidaría como a una reina. Esa promesa ahora le pesaba como plomo en el estómago. Se imaginaba su reencuentro una y otra vez. Paloma jugando en el patio, tal vez con el vestido de flores que él creía que aún tenía. La sorprendería por la espalda, la levantaría en el aire, girando hasta que su risa llenara el aire. Esa risa era lo que más extrañaba. Un sonido puro y cristalino que sentía no haber escuchado en una eternidad. Sacó su cartera y miró de nuevo la foto. La sonrisa de su hija era su faro, su razón para soportar la distancia y el peligro. En cada parada, vendedores ambulantes subían al autobús ofreciendo chicharrones, dulces de tamarindo, refrescos en bolsas de plástico. Arturo no compró nada. No tenía apetito. Su única hambre era la de volver a casa. Tras un transbordo en Guadalajara, el paisaje comenzó a cambiar. El desierto dio paso a los campos verdes y ondulados de Jalisco. El aire se volvió más húmedo, más familiar. Tomó un camión local, viejo y ruidoso, que se detenía en cada pueblo. El viaje se ralentizó, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Reconocía los nombres de los pueblos, las curvas del camino, los árboles familiares. Finalmente, el autobús lo dejó en la pequeña plaza de su pueblo natal. El sol de la tarde bañaba la fachada de la iglesia en una luz dorada,
proyectando largas sombras desde los laureles de la India que rodeaban el kiosco central. Todo estaba tranquilo, casi somnoliento. El aire olía a tierra mojada y a carnitas que alguien cocinaba cerca. Por un momento, una sensación de paz lo invadió. Estaba en casa. Caminó por las calles empedradas con su mochila militar al hombro, saludando con un gesto de cabeza a un par de hombres mayores que jugaban dominó en una mesa afuera de una tienda. Reconoció la panadería de don Nacho, la farmacia, la ferretería. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Un mundo ordenado y apacible. La normalidad del lugar calmó un poco sus nervios. Quizás Gabriel tenía razón. Quizás solo estaba pensando demasiado, paranoico por la distancia. Giró en la esquina de la calle donde vivía su hermana. Era una calle tranquila, con casas de colores brillantes y jardines bien cuidados. Vio la casa de Beatriz al final de la cuadra, con su fachada pintada de un alegre color durazno y macetas de geranios rojos en las ventanas. Se veía tan normal, tan inofensiva. Llegó a la puerta principal y levantó la mano para tocar el timbre, pero se detuvo. La idea de la sorpresa, la que había ensayado en su mente durante todo el viaje, volvió con fuerza. No quería anunciarse. Quería robar un vistazo de la felicidad de su hija antes de revelarse. Quería verla en su mundo, jugando, riendo, ajena a su llegada. Sería un regalo para él, un recuerdo precioso para atesorar. Fue una decisión nacida del más puro amor, y fue la decisión que lo cambió todo. En lugar de tocar, retrocedió en silencio y caminó por el estrecho pasillo de cemento que corría por el costado de la casa, separando la propiedad de Beatriz de la de doña Consuelo. El pasillo estaba a la sombra y el aire era más fresco. Unas cuantas hierbas crecían en las grietas del cemento. Sus botas militares hacían un ruido sordo y suave sobre la superficie. El ladrido de un perro a lo lejos y el zumbido de una mosca eran los únicos sonidos. El pasillo terminaba en el patio trasero. Desde allí podía ver la puerta de la cocina y, a su lado, la ventana. La cortina estaba a medio correr, permitiendo una vista parcial del interior. Perfecto. Su corazón latía con fuerza desbocada, una mezcla de nervios y alegría abrumadora. Estaba a solo unos metros, a solo unos segundos de ver a su paloma. Se agachó lentamente, con una sonrisa enorme y expectante en el rostro, preparándose para el momento que había soñado durante meses. Con el cuidado de un soldado en una misión de reconocimiento, se acercó a la ventana, listo para asomarse y contemplar la feliz escena familiar que había viajado cientos de kilómetros para presenciar. Con una sonrisa que le ocupaba todo el rostro, Arturo se inclinó por el borde de la ventana de la cocina. Su mente estaba preparada para una explosión de alegría. La imagen de su hija jugando, quizás ayudando a su tía a preparar la merienda. Lo primero que vio fue a su hermana Beatriz, de espaldas a él, parada frente a la estufa. El corazón de Arturo dio un vuelco de anticipación. Buscó con la mirada a Paloma, esperando verla sentada a la mesa, dibujando. Pero la mesa estaba vacía. El suelo también. Frunció el ceño, confundido. ¿Dónde estaba? Se movió un poco, tratando de obtener un mejor ángulo, y entonces la vio. Su mundo se detuvo. Paloma no estaba jugando. No estaba dibujando. Estaba en el suelo, en el rincón más alejado de la cocina, junto a la puerta trasera. Estaba acurrucada, hecha un ovillo tan pequeña que parecía una muñeca de trapo abandonada. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de perplejidad. ¿Por qué estaba en el suelo? ¿Estaba castigada? Sus ojos, entrenados para captar cada detalle en un campo de batalla, comenzaron a registrar la escena con una claridad horrible. Notó que los hombros de su hija se sacudían con sollozos silenciosos. Notó también el objeto que estaba frente a ella en el suelo, un tazón de metal viejo, abollado, el tazón del perro de su hermana, Capitán, un viejo labrador que había muerto el año anterior. Por un segundo, su cerebro se negó a procesar la información. No tenía sentido. Era una imagen surrealista, una pesadilla despierta. Entonces escuchó la voz de su hermana. No era la voz melosa y cálida que había escuchado por teléfono. Era una voz irreconocible, afilada como vidrio roto, cargada de un veneno glacial. «Come, inútil», escupió Beatriz, sin siquiera volverse para mirar a la niña. «Te dije que te lo acabaras todo. Eso es lo único que mereces por haberle contestado a tu primo. Ahora, trágatelo todo, te quedarás encerrada en tu cuarto hasta mañana». La mente de Arturo se quedó en blanco. Las palabras de Beatriz eran como martillazos que destrozaban la realidad que él conocía. De pronto, el aire se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. Vio,
Como en cámara lenta, la pequeña mano temblorosa de Paloma extenderse hacia el tazón de metal. Sus deditos, sucios y delgados, recogieron una de las bolitas marrones y secas. La llevó a la boca, y las lágrimas silenciosas trazaron surcos en sus mejillas polvorientas. Comida para perros. Su hija estaba comiendo comida para perros. El universo de Arturo se fracturó. El zumbido de la mosca, el ladrido lejano, el olor a tierra mojada, todo desapareció. Su audición se desvaneció, reemplazada por un pitido agudo y ensordecedor. Su visión se redujo a un túnel oscuro con esa imagen insoportable ardiendo en el centro. Su pequeña Paloma, su princesa, su tesoro, siendo tratada peor que un animal. La primera ola no fue de ira, sino de un dolor tan profundo y absoluto que le robó el aliento y le dobló las rodillas. Un sollozo ahogado, un sonido gutural y roto escapó de su garganta. No fue un grito. Fue el sonido de un alma que se desgarra, el lamento primitivo de un padre que presencia la profanación de lo que más ama en el mundo. El amor, la esperanza y la alegría que lo habían impulsado en su largo viaje se convirtieron en cenizas en un instante, y de esas cenizas nació la furia. Una furia blanca, pura, volcánica. La disciplina del soldado se evaporó, reemplazada por el instinto primordial del protector. Su sangre hirvió. Sus músculos se tensaron como cables de acero. La tristeza se transformó en una fuerza explosiva. No pensó. Actuó. Retrocedió 2 pasos desde la ventana, su cuerpo moviéndose con una gracia letal. No buscó el pomo de la puerta. No gritó el nombre de su hermana. Canalizó todo su dolor, toda su rabia, toda su traicionada confianza en un solo devastador movimiento. Se lanzó hacia adelante y estrelló su bota militar contra el centro de la puerta de la cocina. El estruendo de la madera astillándose fue como una explosión. La puerta saltó de sus bisagras como si hubiera sido alcanzada por un ariete, volando hacia el interior de la cocina y estrellándose contra la pared opuesta. El marco quedó hecho trizas. En el umbral destrozado, recortado contra la luz del sol de la tarde, Arturo apareció como un espectro de la venganza. Su rostro era una máscara de furia y de un dolor tan inmenso que resultaba aterrador de contemplar. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ardían como carbones encendidos. Beatriz se dio la vuelta de golpe con un grito ahogado. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un pánico absoluto y mortal. La visión de su hermano, a quien creía a cientos de kilómetros, parado en medio de la destrucción, la dejó inmóvil. Paloma, en el suelo, levantó la vista asustada por el estruendo. Sus ojos llorosos se abrieron como platos. A través de su velo de lágrimas vio la figura imponente en la puerta. Confusión, miedo e incredulidad se mezclaron en su pequeño rostro. «¿Papá?», susurró. La palabra apenas fue un soplo de aire, una pregunta incrédula en medio del infierno. El eco de la puerta destrozada y el susurro de Paloma flotaron en el aire denso y cargado de la cocina. El tiempo se congeló en ese cuadro de confrontación. El padre como un ángel vengador, la tía paralizada por el terror y la niña en el suelo, en el epicentro del terremoto. Fue Beatriz quien rompió el silencio. El pánico, crudo y animal, se apoderó de ella, impulsándola a tejer una red de mentiras desesperadas. «Arturo, hermano, por Dios, no es lo que parece, no es lo que piensas», chilló con una voz aguda y temblorosa. Dio un paso vacilante hacia él, con las manos levantadas, como si quisiera calmar a una fiera. «Te lo juro, es un juego tonto que tiene ella. La encontré jugando con la comida del perro y la estaba regañando. Solo eso, estaba jugando», insistió, pero las mentiras salían torpes y transparentes, estrellándose contra el muro de silencio que era Arturo. Él no la miró. Para Arturo, en ese momento, su hermana había dejado de existir. No era más que ruido de fondo, una interferencia insignificante. Su universo entero se reducía a la pequeña figura temblorosa en el suelo. Con pasos pesados que resonaban en el linóleo, ignoró a Beatriz como si fuera aire. Caminó sobre los restos de madera de la puerta que él mismo había destruido y se arrodilló frente a Paloma. El gigante furioso que había derribado la puerta desapareció, y en su lugar quedó un padre de rodillas ante su hija herida. La furia en sus ojos se disolvió, reemplazada por un dolor tan vasto como el océano. Extendió su mano, grande y callosa por el trabajo y las armas, y con una ternura infinita apartó un mechón de cabello del rostro de su niña con la yema del pulgar. Limpió una lágrima de su mejilla sucia. Paloma se estremeció ante su tacto, un reflejo condicionado por meses de crueldad. «Exacto, papá», susurró Arturo con la voz ronca por la emoción contenida. «Soy yo, mi Paloma, soy papá».
Abrió los brazos. Ven, mi cielo, ven con papá. Ven. Pero esa fue la invitación que rompió el dique. Con un sollozo que pareció nacer desde lo más profundo de su ser, Paloma se arrastró hacia él y se aferró a su cuello. Por primera vez en años lloró de verdad. No eran las lágrimas silenciosas y asustadas a las que estaba acostumbrada, sino un llanto desgarrador, catártico, un torrente de todo el miedo, la soledad y la miseria acumulados en su pequeño cuerpo. Arturo la envolvió en sus brazos, apretándola contra su pecho como si quisiera fusionarla con él, protegerla del mundo entero con su propio cuerpo. La meció suavemente de un lado a otro, mientras el llanto de su hija sacudía su cuerpo, y entonces él también lloró. Las lágrimas del soldado cayeron libremente, silenciosas y ardientes, mezclándose con las de su hija, bautizando su reencuentro en un dolor compartido. «Papá ya está aquí», le susurraba una y otra vez, como un mantra. «Ya pasó. Papá está aquí. Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Después de lo que pareció una vida entera, se puso de pie con Paloma aún aferrada a él, su rostro escondido en su cuello. Ni una sola mirada a Beatriz, que sollozaba histéricamente en un rincón. Arturo salió de la cocina en ruinas. La luz del sol lo envolvió y el ruido había atraído a los vecinos. Doña Consuelo estaba en su porche, con una mano en el corazón. Carmen, la vecina de enfrente, observaba con los ojos muy abiertos. Vieron la escena que confirmaba todos sus susurros y temores. El sargento Arturo, orgullo del barrio, con el rostro bañado en lágrimas, abrazando a su hija que sollozaba como si se le fuera la vida. Vieron, detrás de él, la puerta destrozada, y a Beatriz asomada, descompuesta. La mentira se había hecho añicos. El secreto de la casa de la calle Girasol, número 12, ya no era un secreto. Arturo se detuvo en medio de la calle, desorientado, con su preciosa carga en brazos, sin saber a dónde ir. Su casa ya no era un hogar. Fue doña Consuelo quien se movió. Bajó los escalones de su porche con la agilidad que desmentía sus años y se acercó a él. Su presencia era una isla de calma en medio del caos. «Por aquí, hijo», dijo con voz suave pero firme. «Vengan a mi casa. Aquí estarán a salvo». Arturo la miró, sus ojos llenos de gratitud desesperada. Sin decir palabra, la siguió. Cruzó la calle y entró a la pequeña casa de la anciana, que olía a canela, a café de olla y a la paz que tanto necesitaba. Doña Consuelo cerró la puerta detrás de ellos, dejando fuera los murmullos de vecindario y el rostro desfigurado por el pánico de Beatriz. Llevó a Arturo a su pequeño salón, le indicó que se sentara en un viejo sofá cubierto con una colcha de ganchillo y fue a la cocina. Volvió con un vaso de agua para él y uno de leche tibia con miel para la niña. Arturo seguía meciendo a Paloma, que poco a poco comenzaba a calmarse. Doña Consuelo se sentó frente a ellos, en su mecedora. «El verdadero amor no necesita palabras», dijo con voz sabia y tranquila. «Se demuestra al ofrecer refugio en medio de la tormenta». Miró a Paloma con infinita ternura. «Deja que la niña llore, hijo, las lágrimas limpian el alma. Ya están en casa». Las horas que siguieron a la tormenta transcurrieron en una neblina de irrealidad. En la pequeña y acogedora casa de doña Consuelo, el tiempo parecía haberse detenido. Paloma, agotada por un llanto que parecía haber durado años, finalmente se quedó dormida en la cama de la habitación de invitados, acurrucada bajo una pesada cobija de lana tejida a mano. Era un capullo de seguridad después de tanto frío. Arturo permanecía sentado en el salón, con una taza de café de olla intacta enfriándose entre sus manos. Su mirada estaba fija en un punto de la pared, pero no veía nada. Su mente repetía la escena de la cocina una y otra vez, atrapada en un bucle infernal del que no podía escapar. El shock inicial había dado paso a un dolor sordo y pesado, una pena tan inmensa que amenazaba con aplastarlo. El soldado, el hombre de acción, se sentía paralizado. Doña Consuelo se movía por la casa en silencio, dándole espacio, pero su presencia era un ancla de calma. Finalmente, se sentó en su mecedora frente a él. «El primer paso es el más difícil, hijo. Ya lo has dado. La sacaste de ahí». Las palabras parecieron encender algo en Arturo. La parálisis comenzó a ceder, sustituida por la necesidad urgente de entender cómo había llegado todo a ese punto. Sacó el teléfono con manos aún temblorosas y buscó un número. Necesitaba un amigo, necesitaba a su hermano de armas. Gabriel contestó al segundo tono. «¿Llegaste bien? ¿Era solo tu paranoia?» «No». La voz de Arturo se quebró. Gabriel tuvo que detenerse para tragar el nudo en la garganta. «Es peor. Es mucho peor de lo que jamás imaginé.
Con frases cortas y entrecortadas, relató lo que había visto: la cocina, el tazón del perro, las lágrimas de su hija. Al otro lado de la línea reinaba un silencio absoluto, pero Arturo podía sentir la incredulidad y la rabia de su amigo creciendo a cientos de kilómetros de distancia. Esa maldita, escupió Gabriel, la palabra cargada de veneno. Arturo, escúchame, no hagas nada estúpido. Quédate con la niña. Voy para allá. Tomo el primer autobús que salga. Estaré mañana por la tarde. No estás solo. ¿Me oyes? Sí, Gabriel, te oigo. Una oleada de alivio lo recorrió al saber que no tendría que enfrentar esto solo. Gracias, hermano. Después de colgar, una nueva urgencia lo invadió. La rabia necesitaba un propósito, y la verdad debía armarse pieza por pieza. Su mente se aferró a un detalle: el dinero y el vestido de flores que nunca existió. Abrió la aplicación de su banco. Doña Consuelo, dijo, con la voz ahora más firme. ¿Puedo preguntarle algo? Mi hermana Beatriz. ¿Usted sabe si ha tenido problemas de dinero? La anciana frunció el ceño. ¿Problemas de dinero? Ella no, hijo. Todo lo contrario. Ella y Rubén siempre están presumiendo ropa nueva, el carro del año que compraron hace unos meses. A mí siempre me pareció extraño, con Rubén trabajando solo a ratos en la construcción. Arturo asintió lentamente, sin apartar la vista de la pantalla. Se desplazó por el historial de transferencias, mes tras mes, año tras año, cantidades regulares y sustanciales. Dinero para la comida de Paloma, para su ropa, para su educación, para sus cumpleaños. El dinero que él se había ganado con sudor y riesgo, convencido de que le estaba dando a su hija una vida cómoda. Ahora veía la cruda verdad. Había estado financiando el estilo de vida de su hermana y su cuñado, a costa del sufrimiento de su propia hija. No era solo crueldad, era codicia fría y calculada. Entonces recordó a la maestra Romero. Con ayuda de doña Consuelo, encontró el número de la escuela y luego el de su casa. Cuando la maestra contestó, hubo un suspiro de alivio y horror al otro lado. Sargento, gracias a Dios. Sabía que algo andaba mal. Con voz llena de frustración y tristeza, la mujer le contó todo. Sus sospechas, los moretones, la ropa gastada, el silencio atemorizado de Paloma. Describió cómo Beatriz, en la oficina, había negado todo con tal habilidad que la hizo sentirse culpable a ella misma. Lo siento tanto, intenté ayudar. Usted vio la verdad, la interrumpió Arturo, agradecido. Gracias. Colgó. Ya tenía motivo y la corroboración externa. Solo faltaba la pieza más importante. Más tarde, esa noche, Paloma despertó y vio a su padre sentado junto a la cama. Sus ojos se llenaron de un miedo momentáneo, como si temía que todo hubiera sido un sueño. Arturo le tomó la manita. «Estoy aquí, mi cielo. No me iré a ninguna parte». Se sentó en el borde de la cama y la acercó hacia él. No la interrogó. Hizo lo único que su corazón le dictaba. La abrazó y le susurró al oído. «Perdóname, mi Paloma, por no haber estado aquí, por no haberte protegido. Es mi culpa, no la tuya». Tal vez fue esa admisión, esa inversión del peso que ella había cargado tanto tiempo, lo que abrió la puerta. En la seguridad de sus brazos y la calidez de la casa de doña Consuelo, Paloma comenzó a hablar. No fue un relato ordenado, sino fragmentos de una larga pesadilla. Como la obligaban a decir por teléfono que estaba feliz o le quitaban sus colores, como la encerraban todo un día por negarse a lavar ropa, como la amenazaban diciéndole que si hablaba, él no volvería y se enojaría con ella. Cada frase era una puñalada en el corazón de Arturo. Escuchó cada palabra, memorizando cada injusticia, cada acto de crueldad. Su dolor se transformaba en una resolución fría como el acero cuando Paloma finalmente se quedó dormida de nuevo, esta vez con una paz que no había conocido en años. Arturo la arropó y besó su frente. Se quedó mirándola, su pequeña guerrera, su sobreviviente. Tenía el testimonio de la víctima, el motivo del ladrón y la confirmación del testigo. El cuadro estaba completo. Salió al salón, donde la luz de la luna entraba por la ventana. La rabia había pasado. El dolor seguía ahí. Pero ahora estaba contenido por un nuevo propósito, claro y afilado como el borde de una navaja. No habrá piedad, pensó, mientras esperaba la llegada del amanecer y la de su amigo. No habrá perdón, solo habrá justicia. Gabriel llegó al día siguiente por la tarde, bajando de un autobús polvoriento que parecía haber viajado desde el fin del mundo. Su rostro portaba la misma expresión sombría y decidida que Arturo había visto tantas veces en el campo de batalla, justo antes de una operación crucial. No hubo muchas palabras al principio.
El abrazo que se dieron en el porche de doña Consuelo fue un pacto sellado, un gesto de lealtad y apoyo incondicional que valía más que cualquier discurso. Gabriel saludó a la anciana con un respeto solemne, quitándose el sombrero. Luego se arrodilló para mirar a Paloma, quien se escondía tímidamente detrás de las piernas de su padre, asomando solo un ojo. «Hola, campeona», dijo Gabriel con una suavidad sorprendente en su voz grave. «Soy amigo de tu papá. He oído que eres la niña más valiente del mundo». Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Paloma antes de que volviera a esconderse. Esa tarde, mientras Paloma dibujaba en la mesa de la cocina bajo la atenta y cálida mirada de doña Consuelo, quien le había preparado un agua de horchata fresca, los dos hombres se sentaron en el porche. El plan de batalla se trazó sobre una pequeña mesa de madera. La rabia de Arturo seguía ardiendo, una brasa incandescente que pedía una retribución física e inmediata. «Iré a esa casa y sacaré a Rubén a rastras», dijo Arturo con los dientes apretados. «Hará que me diga cada centavo que se robaron, cada vez que le pusieron una mano encima a mi hija». «Arturo», Gabriel lo detuvo, poniendo una mano firme sobre su brazo. «¿Y entonces qué? Terminarás en una celda por asalto y Beatriz usará eso en tu contra para pelear por la custodia. Dirá que eres un hombre violento e inestable. No podemos darles esa arma». Su voz era fría y estratégica. «Haremos esto de la manera correcta, la que más les dolerá. Les quitaremos todo, el dinero, la reputación y cualquier derecho sobre Paloma. Los desmantelaremos pieza por pieza, legalmente». Arturo respiró hondo, la lógica de su amigo enfriando el fuego de su ira. «Es solo que yo me siento tan culpable, Gabriel. Yo la dejé con ellos. Yo envié ese dinero mes tras mes pensando que la estaba cuidando, cuando en realidad estaba pagando por su tortura. Te engañó tu propia hermana, Arturo. El engaño de la familia es el más difícil de ver. Pero ahora tus ojos están abiertos, y vamos a usar esa verdad como un ariete. El plan era un ataque en dos frentes. Una denuncia penal formal por múltiples delitos y la batalla legal inmediata por la custodia permanente y total de Paloma, citando el peligro inminente. A la mañana siguiente comenzaron. Su primera parada fue el Ministerio Público en la cabecera municipal. Arturo se había puesto su uniforme de gala, no por arrogancia, sino como símbolo de su servicio y de su seriedad. El lugar olía a papel viejo y a un café demasiado quemado. Se sentaron frente a un licenciado de mediana edad, un hombre con ojos cansados que parecía haberlo visto todo. Al principio su actitud fue burocrática, casi indiferente, mientras Arturo comenzaba su relato. Pero a medida que la historia se desarrollaba, y presentaba las copias de los estados de cuenta bancarios, la larga y metódica lista de transferencias, la indiferencia del licenciado se transformó en una creciente indignación. Cuando Arturo describió, con voz ahogada, la escena que vio a través de la ventana, el hombre dejó su pluma y lo miró fijamente. «Sargento», dijo con una nueva gravedad, «vamos a proceder con todo el peso de la ley». Llamaron a la señora Romero. La maestra llegó nerviosa pero resuelta, y su declaración fue devastadora. Describió los moretones, el retraimiento de Paloma y la actuación teatral Beatriz, pintando un cuadro de manipulación crónica. La evidencia era abrumadora. El siguiente paso, y el más delicado, involucró al DIF. Una trabajadora social, una mujer joven y empática llamada Sofía, fue asignada al caso. Comprendiendo la fragilidad de la situación, acordó realizar la entrevista en la seguridad de la casa de doña Consuelo. Sofía no llegó con una libreta y un bolígrafo, llegó con una caja de muñecos de tela representando a una familia. Se sentó en el suelo con Paloma y, durante casi una hora, simplemente jugaron. Poco a poco le pidió que le mostrara quién era quién. Paloma señaló a la muñeca más grande, con un vestido llamativo. «Ella es tía Beatriz», dijo. Señaló a un muñeco encorvado. «Él es tío Rubén», y a una muñeca muy pequeña, casi sin rostro. «Esta soy yo». Sofía le pidió que le mostrara qué hacían durante el día. Con manos temblorosas, Paloma hizo que la muñeca de la tía le gritara a la muñeca pequeña y la encerrara en la caja de los muñecos. Arturo, que escuchaba desde la otra habitación, sintió que su corazón se partía de nuevo. Con el informe de la trabajadora social y la denuncia formal en mano, la confrontación final llegó esa misma tarde. 2 agentes de la policía municipal, serios y corpulentos, acompañaron a Arturo, Gabriel y Sofía hasta la casa de la calle Girasol. La patrulla estacionada frente a la fachada pintada de color durazno fue una bomba silenciosa en la calma del vecindario. Las cortinas de las casas vecinas se movieron. El secreto había muerto, el escándalo acababa de nacer. Beatriz abrió la puerta.
Su rostro hinchado y pálido se descompuso al ver al grupo oficial. Intentó su última carta, la de la víctima indignada. ¿Qué significa esto? ¿Traer a la policía a mi casa después de todo lo que he hecho por ti? Dijo con voz temblorosa, pero Arturo respondió con hielo puro. ¿Se acabó el teatro, Beatriz? Entraron al interior de la casa. Con su televisor de pantalla plana y sus muebles nuevos, la vivienda gritaba la verdad del dinero mal versado. Rubén estaba sentado en el sofá, temblando como una hoja. Cuando el oficial principal comenzó a leer las acusaciones, maltrato infantil, fraude, abuso de confianza, la fachada de Beatriz se derrumbó, pero la de Rubén se hizo añicos de una forma aún más patética. Yo no sabía nada, gritó poniéndose de pie y señalando a su esposa. Se lo juro, ella manejaba todo el dinero. Yo le decía que no fuera tan dura con la niña, que la tratara mejor, pero nunca me hacía caso. Ella la encerraba en el cuarto por horas. Beatriz lo miró con una traición absoluta en los ojos. Mentiroso cobarde. Tú disfrutabas del dinero tanto como yo. Nunca te quejaste de los zapatos nuevos ni del coche que manejas. Tú también te reías cuando se tropezaba. La fea verdad de su complicidad y su mutuo egoísmo quedó expuesta bajo las luces de su propia sala. Se culparon uno al otro, revelando detalles sórdidos de su codicia, su indiferencia y su crueldad compartida, todo frente a las autoridades que tomaban nota de cada palabra. Mientras la maquinaria legal comenzaba a moverse, la justicia social, más rápida e implacable, ya estaba en marcha. La historia del soldado condecorado y su hija maltratada voló por el pueblo. Beatriz sintió su peso al día siguiente. En el mercado, las mujeres con las que chismeaba ahora le daban la espalda. El carnicero la ignoró. En la iglesia, el sacerdote habló en su sermón dominical sobre los lobos con piel de oveja que viven entre nosotros, y todos sabían a quién se refería. Se convirtió en una paria, una apestada. El que dirán que tanto le había importado se convirtió en su sentencia. Esa noche, de vuelta en la seguridad de la casa de doña Consuelo, reinaba una calma solemne. Gabriel estaba preparando la cena, llenando la casa con el aroma de ajo y tomate. Arturo estaba sentado en el suelo, viendo a Paloma dibujar. Ya no dibujaba a un soldado solitario, ahora se dibujaba a sí misma, pequeña pero sonriente, tomada de la mano de una figura grande con uniforme. A su lado había dibujado a otro hombre, Gabriel, y a una mujer de cabello blanco, doña Consuelo. Estaban todos juntos bajo un sol sonriente. Arturo la observó y, por primera vez desde su regreso, sintió algo más allá del dolor y la furia. Era una sensación fría, limpia y profundamente satisfactoria. El primer aliento de aire fresco después de una larga y sofocante enfermedad. La justicia había comenzado su lento pero inexorable camino. La oscuridad estaba siendo arrastrada hacia la luz y pagaría por lo que había hecho. Pasaron los meses, transformando el otoño en un invierno suave y costero. El estruendo de la justicia legal, que al principio había sido un trueno ensordecedor, se desvaneció en un murmullo de fondo. Un día, Arturo recibió una llamada de Gabriel. La sentencia final había sido dictada. Beatriz y Rubén, despojados de su orgullo y de la casa que habían comprado con dinero manchado de lágrimas, enfrentaban cargos penales y años de libertad condicional que los marcarían para siempre. Arturo escuchó la noticia en silencio, de pie en su pequeño jardín. No sintió una oleada de triunfo ni de alegría vengativa. Solo un alivio sombrío y pesado, como un soldado que finalmente puede bajar su arma después de una batalla demasiado larga. Colgó el teléfono, cerró los ojos y respiró profundamente el aire salado. Ese capítulo de sus vidas por fin estaba cerrado. Su castigo era una nota a pie de página en la nueva y luminosa historia que él y Paloma estaban apenas comenzando a escribir. Se habían mudado a un pequeño pueblo pesquero, un puñado de casas coloridas aferradas a una bahía de aguas tranquilas. Su nuevo hogar era una casita sencilla, pintada de un azul brillante como el cielo de mediodía, con un pequeño jardín donde las bugambilias púrpuras trepaban por la pared en una explosión de color. La casa no era grande, pero estaba llena de luz. El primer día, Arturo metió la llave en la cerradura y la puerta se abrió un espacio vacío y soleado que olía a pintura fresca y a mar. Paloma se quedó en el umbral, vacilante, como si temiera que el lugar fuera otra trampa. Arturo sonrió, la levantó en brazos y la pasó por el umbral. «Bienvenida a casa, mi reina», le dijo. Ella no sonrió, pero se aferró a su cuello, un gesto de confianza que para Arturo lo fue todo. Su nueva habitación estaba pintada de un amarillo sol que ella misma había elegido de una carta de colores. Un desafío directo a la oscuridad del cuarto de almacenamiento que había sido su celda. La sanación no fue un evento milagroso,
sino un lento y paciente tejido de momentos cotidianos, de pequeños actos de amor que día a día reparaban las hebras rotas de su confianza. Al principio, las noches eran un campo de batalla. Paloma a menudo se despertaba con un grito ahogado, atrapada en las garras de una pesadilla. Arturo, cuyo sueño se había vuelto ligero como el de un centinela, corría a su habitación. La encontraba sentada en la cama, temblando, con los ojos muy abiertos y llenos de un terror que no distinguía el pasado del presente. Él no la sacudía para despertarla. Se sentaba a su lado y comenzaba a hablar en voz baja y monótona, describiendo el sonido de las olas, el color de su manta, el tacto de su propia mano. La anclaba al presente. «Estás en nuestra casita azul, Paloma. ¿Oyes el mar? Soy papá. Estás a salvo». Y se quedaba allí, a veces durante horas, hasta que el temblor cesaba y ella volvía a dormirse, esta vez con la mano de él sujetando la suya. Arturo se dedicó con la tenacidad de un soldado, la paciencia de un santo, de devolverle a Paloma la infancia que le habían robado. Un día llegó a casa con una caja grande, atada con un lazo. Dentro había un hermoso vestido blanco con flores amarillas y azules bordadas, casi idéntico al que le había prometido por teléfono. Los ojos de Paloma se iluminaron, pero extendió la mano y tocó la tela con la punta de los dedos, como si necesitara confirmar que era real. «¿Es para mí, Frenia?», preguntó en voz baja. «Todo lo bueno en el mundo es para ti, mi Paloma», respondió Arturo, arrodillándose frente a ella. La ayudó a ponérselo y, frente al espejo, Paloma se quedó mirando a la niña que le devolvía la mirada. Era ella, pero diferente, más luminosa. Dio una vuelta lenta y cuando la tela ligera giró a su alrededor, Arturo sintió que estaba viendo el primer brote de una flor después de un largo y cruel invierno. La cocina, antes un escenario de terror, se transformó en su santuario. Arturo, que en su vida solo había sabido cocinar en campamentos militares, se convirtió en un explorador culinario. Descubrió que tenía un talento inesperado para el arroz con leche y lo preparaba como a ella le gustaba, espeso y con mucha canela. Los domingos por la mañana establecieron un ritual, como hacer tortillas de harina. Al principio, las tortillas de Arturo salían deformes, más parecidas a mapas de países desconocidos que a círculos, y se reían poniéndoles nombres tontos. Se las comían con frijoles y queso. Pronto, Paloma quiso ayudar. Sus pequeñas manos, cubiertas de harina, su concentración absoluta al presionar la masa, y su risa cuando una tortilla se inflaba en el comal, hicieron que cada uno de esos momentos fuera un ladrillo más en la fortaleza de su nueva vida. El olor a masa cocida reemplazó para siempre el recuerdo del metal frío de un tazón de perro. El amor de su padre era el refugio, pero Arturo sabía que algunas heridas necesitaban un guía experto para sanar. Con el consejo de la trabajadora social, encontró a una psicóloga infantil en la ciudad cercana. Arturo esperaba fuera de la consulta, nervioso. Las primeras veces, Paloma salía silenciosa y agotada, pero después de algunas semanas empezó a salir con un dibujo en la mano, explicando con seriedad el monstruo que había dibujado y encerrado en una jaula de crayón. Un día salió sonriendo y le dijo: «Hoy le gané a la doctora Ana en el juego de memoria». Ese fue el día en que Arturo supo que el mapa estaba funcionando. Su pequeña familia se extendía más allá de su casita azul. Las videollamadas con Gabriel y doña Consuelo se habían convertido en un evento semanal. Paloma, ahora mucho más parlanchina, les mostraba orgullosa su habitación a la anciana, enseñándole sus dibujos y las conchas que encontraba en la playa. Doña Consuelo le contaba historias y le compartía dichos, su sabiduría viajando a través de la pantalla. Gabriel, por su parte, seguía siendo el tío postizo y divertido, contando chistes malos y preguntándole a Arturo si ya había quemado la cena. Habían construido una nueva familia, más pequeña, pero infinitamente más fuerte, unida por la lealtad y el afecto genuino. Una mañana muy temprano, cuando el cielo apenas comenzaba a pasar del índigo profundo al gris pálido, Arturo se despertó. Sintió un cambio en la quietud de la casa. La cama de Paloma estaba vacía. Un escalofrío, un eco de viejos miedos, lo recorrió por un instante. Se levantó de un salto y la encontró de pie junto a la ventana abierta del salón. No lloraba, no estaba asustada. Simplemente observaba en calma el mar antes del alba. Él se levantó en silencio y fue a su lado. No le preguntó por qué estaba despierta. Simplemente tomó una manta del sofá y la envolvió alrededor de los hombros de ambos, creando una pequeña tienda de calor contra el fresco del alba. Se quedaron así, padre e hija, escuchando la respiración del océano. Juntos, en un silencio cómodo, observaron el milagro diario. Vieron cómo el horizonte se teñía de un rosa suave,
luego de un naranja vibrante, y finalmente de un oro deslumbrante. El sol emergió del agua, majestuoso y nuevo, trazando un camino de luz brillante que parecía llegar directamente hasta ellos. «Mira, Paloma», susurró Arturo, su voz llena de una serena maravilla. «Es un nuevo día. Es el primero de muchos». Paloma no respondió con palabras. Se inclinó y apoyó la cabeza en el pecho de su padre, escuchando el latido constante y seguro de su corazón. Luego levantó la vista hacia él y entonces Arturo lo vio por primera vez. La sonrisa de su hija llegó a sus ojos sin ninguna sombra. No era la sonrisa tímida de una niña asustada, ni la sonrisa valiente de una sobreviviente. Era la sonrisa pura, radiante y despreocupada de una niña que finalmente se sentía a salvo. De una niña que estaba en casa. El camino por delante sería largo. Las cicatrices, aunque invisibles, siempre formarían parte de su historia, como las vetas en una piedra preciosa. Pero mientras Arturo sostenía a su hija, sintiendo el calor del sol naciente en su rostro y el peso reconfortante de su cabeza en su pecho, supo con una certeza absoluta que ya no caminarían en la oscuridad. Se tenían uno al otro y tenían todos los amaneceres del mundo por delante. Y eso era más que suficiente. Eso era todo. ¿Por qué? ¿Qué vemos realmente más allá de la historia de Arturo y Paloma? Vemos una verdad fundamental y a menudo incómoda, que la oscuridad más profunda puede anidar en los lugares que llamamos hogar y que el silencio puede ser el grito más desgarrador. Vemos el instante brutal en que la ilusión de un padre se hace añicos contra una ventana, y cómo ese solo acto de ver, de realmente ver la verdad sin filtros, se convierte en el motor imparable que lo cambia todo. Vemos que el amor paternal tiene dos rostros. Uno es la furia justa, la fuerza destructora necesaria para derribar una puerta y demoler una prisión construida con mentiras y crueldad. Pero el otro rostro, más silencioso y aún más fuerte, es la fuerza constructora. Es la paciencia infinita para desenredar las pesadillas nocturnas una y otra vez. Es la ternura para enseñar que las manos también sirven para crear, y no solo para herir. Es la dedicación para reaprender a mirar el sol junto a un alma que se había acostumbrado a las sombras. Vemos la increíble resiliencia del espíritu infantil. La historia de Paloma no es sobre la fragilidad, sino sobre una fortaleza que se niega a ser extinguida. Sanar no significa borrar el pasado, sino aprender a componer una nueva melodía sobre el ruido de los viejos dolores. Es la prueba de que, incluso en la tierra más maltratada y salada por las lágrimas, con el cuidado adecuado puede volver a crecer una flor tímida al principio, pero finalmente radiante. Finalmente, esta historia nos enseña que la justicia verdadera no es el eco de un martillo en un tribunal, sino el sonido de la risa de un niño en un lugar seguro. La victoria final de Arturo no fue la condena de su hermana, sino la primera sonrisa genuina de Paloma al ver el amanecer. Nos recuerda que, para salvar un alma, a veces hay que demoler un mundo, pero siempre, siempre, se debe construir uno nuevo con la infinita paciencia del amor.